Bueno, el tema está grueso, ¿no? Está complicado, ¿ok? Asumir una evaluación de tórax, abdomen y pelvis es bastante, pero hay que asumir los retos, ¿no? No solamente de parte de ustedes como alumnos, como estudiantes, sino también por parte de nosotros, ¿no? Como docentes. Somos conscientes que es una tarea bastante complicada, ¿no? A diferencia de formatos anteriores, en donde cada capítulo pues tenía su examen, ¿no? Pero ahora no, lamentablemente no es así, ¿ok? Entonces hoy día vamos a ver primero la pared abdominal y todo lo que es el abdomen superior, o en todo caso cavidad abdominal, ¿no? Cavidad abdominal superior. Miren, para los médicos, la pared anterolateral del abdomen, que es la que ustedes están viendo ahí ahorita en la imagen, siempre es un reto, ¿no? ¿Quién no ha tenido un dolor abdominal? Creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido un dolor abdominal. Y es uno de los síntomas más frecuentes que los médicos tenemos que afrontar en la consulta cotidiana, ¿no? La consulta médica. Entonces, el abdomen es como una caja de Pandora, diría yo, ¿no? Es una caja de sorpresas, es una caja de monerías. Cuando yo encuentro un soplo en la auscultación cardiovascular, ya pues un soplo sistólico, que esto que el otro, que por aquí, que por allá, ya problema de la mitral, es fácil. Claro, hay que afinar el oído, pero es fácil decir, bueno, el diagnóstico es la válvula tal, ¿no? En este caso la mitral, ¿cierto? Cuando yo oculto el pulmón y encuentro unos crépitos en la base, digo yo, pues este pata está con neumonía, pues, ¿no? Facilito. Pero cuando yo palpo un abdomen, yo no sé si es simplemente un cólico banal, una dispepsia, o de repente es un apéndice, ¿no? Un apéndice que se está inflamando y se puede perforar y puede derivar en una peritonitis. O sea, realmente la clínica del abdomen es un reto para el médico. Es un reto para cualquier médico. Y tenemos que prestarle especial atención. Ahora, ustedes me dirán, sí, doctor, pero ahora podemos pedir una resonancia, podemos pedir una tomografía, una ecografía. No, señores, no se engañen. No se engañen. En abdomen, lo que manda es la clínica. Es la clínica. Y es la sensibilidad que el médico tiene para poder palpar el abdomen. ¿Ok? Hace mucho tiempo yo tuve si cabe el término, entre comillas, una discusión con un colega, que hace mucho tiempo no lo veo, dicho sea de paso, el cual me decía, no, ahora la medicina se basa en evidencias, ¿no? Y lo que importa es la medicina basada en evidencias. Eso es lo que importa. Es decir, yo hago una estadística, recogemos los datos y mediante la medicina basada en evidencias yo puedo obtener, gracias Víctor, gracias, yo puedo obtener un diagnóstico. Chévere, le digo, perfecto. Ya. A ver, pongamos un ejemplo, le dije al colega.
Supongamos que tu hijo tiene un cuadro abdominal agudo, ¿ok? En el cual tú como médico de repente sospechas que puede ser quirúrgico, ¿ok? Una apendicitis, una peritonitis, qué sé yo. ¿Vas a recurrir a la medicina basada en evidencias? O lo que estamos de moda ahora, ¿no? ¿Vas a recurrir a la inteligencia artificial? ¿O vas a recurrir al médico más experto para que te saque de las dudas? Se imaginarán pues cuál fue su respuesta, ¿no? No, pues claro, si me la pones así, es mi hijo, tengo que recurrir. Ah, ya, pues, claro. Vas a recurrir al más experto. ¿Mm? Para que vean ustedes el poder que tiene el médico mediante lo que es la auscultación, la examinación del paciente. Ustedes pueden tener ecografías, pueden tener tomografías, resonancias, es decir, pueden tener todos los exámenes que ustedes se puedan imaginar. Pero al final, lo que va a decidir qué se va a hacer es la clínica. La clínica. Y el ejemplo más importante es justamente este segmento, abdomen. Como les repito, el abdomen para todos, lo que en un futuro ustedes todos van a ser médicos, me imagino y espero, es una caja de Pandora. Cualquier cosa se puede encontrar. Entonces lo que ustedes están viendo ahí es la pared anterolateral del abdomen, ¿ok? El límite superior, que es el reborde costal, el límite lateral, que es una línea vertical que une el borde de la costilla con la cresta ilíaca, y abajo el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Eso limita lo que es la pared anterolateral del abdomen, ¿ok? Y en este sentido yo voy a ir adelantándome un poquito a lo que posiblemente va a ser mi última clase cuando veamos la región posterolateral del abdomen. O sea, la región del abdomen que está atrás. A veces nosotros decimos, sí, la región lumbar, ¿no es cierto? Refiriéndonos a la pared posterolateral del abdomen. Entonces usted me dirá, entonces lo que está detrás, en lo que yo le digo región lumbar, ¿es abdomen? Sí, es abdomen. Es abdomen. Es la región posterior, o si quieren llamarlo posterolateral del abdomen. Pero es abdomen. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro problema tenemos con respecto al abdomen? Este tema a mí me apasiona, honestamente. Yo toda la vida, este es el segmento que yo siempre he dictado porque me gusta, lo sé y me apasiona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes auscultan pulmones. Los pulmones siempre van a estar en su sitio. Los pulmones siempre van a estar en los espacios pleuropulmonares, como lo vimos en la clase pasada. ¿Lo recuerdan? Correcto. El corazón siempre va a estar en el mediastino. ¿Correcto? Perfecto. Las tripas siempre van a estar ahí. No. Los intestinos se mueven. Se van para un lado, se van para el otro. ¿Por qué? Porque tienen unos elementos que los fijan, pero lo fijan con cierto grado de libertad, para usar un término medio estadístico, ¿no? Lo fijan con cierto grado de libertad. Entonces de repente lo que le está doliendo a la persona puede ser el intestino, de repente puede ser la vesícula, por ahí de repente puede ser el estómago, una incógnita,
una incógnita. Y tenemos que apelar, y nuevamente recalco, a la clínica. La clínica. Y cuando digo la clínica, no solamente es el examen, que yo le pueda hacer la palpación, la ocultación, qué sé yo, del abdomen, sino el relato del paciente. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue el dolor al comienzo? ¿Cómo está el dolor ahora? Ese relato, aunque parezca una cosa banal, es importantísimo. Es importantísimo. Y otro mito que yo desde ahorita se los digo, en general en la medicina, ¿no? Pero en particular cuando hablamos de problemas abdominales, nunca existe el siempre y nunca existe el nunca. ¿Ok? Yo recuerdo a un gran cirujano que fue mi profesor que me dijo: no hay apendicitis, o mejor dicho, toda apendicitis, así lo dijo, toda apendicitis siempre va con hiporexia o anorexia. O sea, hiporexia es cuando no hay apetito y anorexia es cuando uno no quiere comer nada. Bueno, no pasó mucho tiempo para que yo le dijera a él, claro, nunca se lo dije, pero en mi pensamiento se lo dije, ¿no? Mentira lo que tú me has dicho. Mentira. Porque yo lo experimenté. Cuando a mí me dio una apendicitis, ese mismo día que ya yo estaba haciendo una apendicitis, almorcé normal. Mi esposa me dijo, ¿vas a almorzar? Sí, sírveme. Y comí como los dioses. Y ya estaba yo con una apendicitis. O sea, lo que ese cirujano tan experto, a quien no lo critico porque es un buen profesional, él se equivocó. En medicina, y especialmente en abdomen, nunca existe el siempre y nunca existe el nunca. ¿Ok? Siempre queden ustedes con la duda, siempre sospechen, malicien. ¿Ok? El médico tiene que ser malicioso. ¿Ok? El médico tiene que ser, ¿cómo les digo? Lo que sería en la policía, en la criminalística, siempre tiene que sospechar. ¿Ok? Esa es la sensibilidad que tenemos que tener cuando examinamos la pared anterolateral del abdomen. ¿Ok? Y para eso existen los cuadrantes. ¿Ok? Los cuadrantes. Ahí ustedes ven hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flancos derecho e izquierdo, la zona periumbilical o mesogastrio, ¿ok? Ya yendo a la parte más pélvica, el hipogastrio, ¿no? El hipogastrio que está en relación a la vía urinaria mayormente y las fosas ilíacas, ¿no? Derecha e izquierda, que nos dan tanto dolor de cabeza. Cuando yo tengo un dolor en fosa ilíaca derecha en una dama, yo me espanto. Yo digo, mejor, ¿sabes qué? Dios, mándame a otro sitio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo un dolor en la fosa ilíaca derecha en una dama y ya, lo primero, infección urinaria. ¿Cierto? Ya. Lo segundo, puede ser un apéndice. Lo tercero, quién sabe, de repente puede ser un quiste de ovario. Puede ser un PID, o sea, un proceso inflamatorio pélvico, ¿no? De la trompa, de la trompa de falopio, ¿no? O la tuba, como quieran decirlo. Hay muchas posibilidades. Entonces, ojo, fosa ilíaca derecha,
es un área abdominal a tomar en cuenta. ¿Ok? Muy importante. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un apéndice secal, después ya vamos a ver cuando desarrollemos el segmento, vamos a ver qué cosa es el apéndice secal o apéndice vermiforme. Puedo tener un apéndice de repente que tiene una implantación posterior al ciego, o sea, está detrás del ciego, de ahí nace, y se va hacia arriba. Y de repente yo puedo palpar un abdomen doloroso en flanco derecho, o de repente inclusive en hipocondrio derecho. ¿Y qué es lo que estoy palpando? Es el apéndice que se va por detrás y sube. Eso se llama, y ojo, eso nadie me lo ha contado, yo lo he visto. Eso se llama apéndice retrocecal ascendente. Así se llama, apéndice retrocecal ascendente. Es decir, está por detrás del ciego y siguiendo el trayecto del colon se va, inclusive puede llegar hasta el hipocondrio derecho. Y de repente por ahí yo me confundo y digo, me parece que es una vesícula, me parece que es una colecistitis. Miren chicos, yo les digo, cuando ustedes tengan, y por favor, háganme caso, cuando ustedes tengan un dolor abdominal que no se resuelve en 24 horas, intervengan. Tenemos, gracias a Dios, ahora métodos no tan invasivos. Tenemos, por ejemplo, la laparoscopía. Le hacemos una cirugía laparoscópica y vemos en vivo y en directo qué es lo que está pasando en el abdomen. Cosa que en mi época, cuando yo estudiaba, mis primeros años de médico, no existía. Teníamos que rajar al paciente. No quedaba otra. Y han habido muchos casos en donde el familiar me decía, doctor, ¿y qué fue? No fue nada. ¿Y por qué lo operó? No lo operé porque no sabía qué era lo que era. Y en aquel entonces nosotros decíamos, más vale un abdomen sin alteración operado a un abdomen con una alteración severa y no operado, porque esa persona probablemente le iba a ir muy mal. ¿Ok? Entonces ahora no, ahora tenemos la cirugía laparoscópica, le ponemos sus trócares, plin plin, y vemos qué hay. Ah, es el apéndice, ah, ya saquémoslo pues. Es la vesícula, ah, ya saquémosla pues. Más fácil. Pero intervengan. 24 horas que no se soluciona un dolor abdominal, hay que intervenir. Ojo, ojo. Eso eso no está en los libros, nada. Eso me lo ha enseñado la experiencia. ¿Ok? Y es lo que yo les recomiendo. Entonces, por si acaso, las líneas para hacer este Michi son el punto medio, la línea medio clavicular, trazamos dos verticales, y las dos horizontales son los rebordes costales y las crestas ilíacas. Y ahí tenemos nuestro Michi. ¿Saben por Michi ustedes, no? ¿Saben por Michi? Sí. Ok, es un juego antiguazo. Yo soy maestro en Michi. ¿Ya? Entonces, esos son los cuadrantes abdominales. Esos cuadrantes siempre han existido y siempre van a existir. ¿Ok? Importante. Ahí está, bueno, ahí salió la flechita diciendo que esas son las extensiones de las líneas medioclaviculares, el reborde costal y las crestas ilíacas. Y listo, se acabó el tema. Muy bien. Ahí tenemos una pared abdominal. Ahí está.
Miren, debajo de la piel, nosotros estamos hablando de abdomen, vamos a tener una capa grasa, tejido adiposo. Pero en el abdomen se da una situación distinta a la capa de grasa celular subcutáneo que vamos a encontrar en otros segmentos del cuerpo. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que esta capa grasa es gruesa, es dura. En medicina, en anatomía, nosotros decimos se condensa. Es un tejido condensado, compacto. Pero es tejido celular subcutáneo, es tejido adiposo. ¿Ok? A tal punto que la capa más superficial le llamamos capa grasa de Camper, la más superficial, y la más profunda, la que está ya muy cerca a la aponeurosis, que es la membrana que recubre el músculo, le llamamos capa membranosa de Scarpa. ¿Ok? Y bueno, le cuento una anécdota. Cuando uno entra a operar, y esto es muy conocido entre los cirujanos, ¿eh? A veces, bueno, se hacen los cortes acá a nivel de la aponeurosis y todo lo demás, y a veces el cirujano cree que está incidiendo sobre la aponeurosis muscular, y no, lo que está incidiendo es sobre la grasa de Scarpa, porque es bastante gruesa, ¿ok? A tal punto que ese error que tienen muchos cirujanos, sobre todo los jóvenes, los más, digamos, los menos expertos, le llaman a la grasa de Scarpa, le llaman la aponeurosis de los tontos. ¿Ok? Así le llaman, la aponeurosis de los tontos. ¿Por qué? Porque ellos creen que están incidiendo sobre la verdadera aponeurosis muscular y no, están incidiendo sobre esta capa grasa que, como le digo, es bastante condensada, es bastante compacta. ¿Ok? Es una de sus características. ¿Ok? Entonces, no se olviden de la capa grasa de Camper, que es la más superficial, y la capa membranosa de Scarpa, que es la más profunda y más gruesa también, ¿no? Hay solamente un dato adicional para que ustedes vean la división que existe entre el recto abdominal y los músculos de la prensa, ¿no? En este caso el oblicuo externo. Oblicuo externo, que para los franceses es el oblicuo mayor. ¿Ya? No vayan a pensar que hay un error. Si ustedes gustan, le llaman oblicuo mayor. Si ustedes gustan, le llaman oblicuo externo. Para mi gusto, es mejor la nomenclatura anglosajona, que dice oblicuo externo. Porque realmente es externo, es el más superficial. Vamos a ver que detrás de él está el oblicuo interno y está el transverso. Que son los tres, es la tríada que forma la prensa abdominal. ¿Ok? El recto abdominal, este musculito de acá, ¿no? Está de adorno, ¿no? Está de adorno, ¿no? Es un músculo que no tiene tanta importancia como los músculos de la prensa. ¿Ok? Ese músculo recto abdominal más que todo es para los guerreritos que hacen sus ejercicios y sacan los coquitos, y se ve el abdomen bonito. Para eso. ¿Ok? Básicamente para eso. ¿Ok? Claro que evidentemente este recto abdominal tiene una función de la flexión del tronco, ¿no? Cuando yo flexiono el tronco, contraigo estos rectos abdominales. ¿Ok? Entonces, la línea semilunar es una línea que separa los músculos de la prensa con el músculo recto abdominal. Entonces, usted me puede preguntar, doctor, entonces, ¿el recto abdominal no es parte de la prensa? Así es, no es parte de la prensa. Y es un error muy frecuente, ¿eh? Mucha gente piensa que el recto abdominal, algunos le llaman recto anterior también, es parte de la prensa. No es parte de la prensa. La prensa solamente está integrada por tres músculos.
el oblicuo externo o oblicuo mayor, interno, el oblicuo interno o oblicuo menor también se le puede decir, transverso del abdomen. y el transverso. Esos tres forman la prensa abdominal. ¿Y por qué es importante la prensa abdominal? Es importante porque mediante la prensa abdominal, mediante estos tres músculos que he mencionado, nosotros podemos hacer una acción importantísima. ¿Cuál es? Pujar. Pujar. Es decir, crear una presión intraabdominal. ¿Para qué? ¿Para qué necesito pujar? Sí, intervienen en la respiración, correcto. Dos. Para luz. Claro, el parto, pues, el parto, importantísimo. Tercero, cuando voy al baño, pues. Cuando voy al baño y me siento, ¿no? Tengo que pujar, obviamente. ¿No es cierto? Ya, para todas esas acciones es importantísima la prensa abdominal. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Tres dijo. Perfecto. Van dos. Dar a luz. El ir al baño. Miren que yo... ya, ahí tiene la línea alba. Me estaba olvidando, la línea alba. Lo que pasa es que esta poneurosis de los rectos abdominales es sumamente gruesa. La poneurosis es bien gruesa, ¿ok? Y es discontinua, es decir, el recto abdominal es un músculo facetado, ¿ok? Es decir, aquí termina el músculo, pero acá empieza nuevamente el músculo. Aquí termina el músculo y nuevamente empieza el músculo. Y en el centro, entre los dos rectos abdominales, tenemos una línea de pura poneurosis que le llaman línea alba. Línea alba. Ahora, evidentemente que es una constitución normal. Así somos todos. Pero ojo, a veces, esta línea alba no es una línea, es algo más que una línea, es un segmento. Eso en cirugía se conoce como una diastasis de rectos. Diastasis de rectos, es decir, los dos rectos abdominales están separados. Es una diastasis de rectos. ¿Y eso qué me puede condicionar o qué me puede causar? Hernias. Hernias. Son defectos de la pared que de repente a través de ese defecto puede protruir una víscera abdominal desde el interior hacia afuera. Esa es una hernia, ¿no? Una hernia abdominal. ¿Ok? Acuérdense bien, la diastasis de los rectos cuando la línea alba evidentemente es más ancha de lo normal. Alba más ancha, ya está cerca de los rectos, sí. Y bueno, como ya le dije, ese es el estuche de los rectos. Bueno, ese es un músculo, el serrato anterior también es un músculo tóraco-abdominal. Los planos de la pared, bueno, ya más o menos lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo con su escarpa, camper, que ya lo hemos mencionado, una aponeurosis superficial y una aponeurosis profunda y muscular. Luego viene la capa muscular, de ahí viene una capa que la vamos a ver después, llamada fascia transversalis o fascia transversal. Se puede decir de las dos formas. Después viene una fascia extraperitoneal y ya después viene el peritoneo. ¿Ok? Peritoneo, que es una membrana que la vamos a ver también el día de hoy. Es una membrana serosa, mesotelial, así como la pleura, parecido, lo que sería en el tórax la pleura, es en el abdomen el peritoneo. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir viendo estas capas que forman la pared abdominal.
Y ahí están, miren ustedes. Este es un corte transversal, ¿no es cierto?, del abdomen, ¿no? Y ahí vemos, primero, ahí tenemos la piel. Segundo, tenemos el celular subcutáneo, tejido adiposo. Luego ya tenemos la aponeurosis del recto anterior, ¿no? Ese es el estuche de los rectos, ¿no? Es una capa bastante gruesa, bastante sólida, por eso que le llaman estuche de los rectos. Esta parte del centro donde no hay músculo vendría a ser la línea alba, la parte central, ¿no es cierto? ¿Ok? Es la aponeurosis, o también conocida como, en el caso del abdomen, estuche de los rectos abdominales, ¿no? Ahí está la línea alba, ya les dije. Ahí está el recto abdominal. Algunos le llaman recto anterior también, ¿eh? Pero yo prefiero llamarle recto abdominal. Y ahí tenemos el oblicuo mayor, oblicuo externo, el oblicuo interno u oblicuo menor y el transverso, es decir, la prensa abdominal, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver que tenemos ya la fascia transversalis, que es una membrana adicional que está detrás del plano muscular, la fascia transversalis, y tenemos la fascia extraperitoneal, que está en amarillo ahí, que está por encima del peritoneo. Esta fascia transversalis es muy, muy importante, sobre todo cuando vamos a ver los planos más inferiores, la región inguinal. Ahí vamos a ver que esta fascia transversalis tiene una función muy, muy, muy importante. Ahí está la fascia extraperitoneal. Bueno, ese es el ligamento falciforme. El estuche de los rectos, ya lo dijimos, que es aponeurosis. Y ahí está la fascia transversalis, ¿no? Ahí apareció la fascia transversalis, que, como le digo, en la parte inferior, en la región inguinal, esto va a cobrar una importancia, como le digo, trascendental, ¿no?, para el tema, sobre todo cuando hablemos del conducto inguinal. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya lo vimos. En lo que respecta al plano muscular, hacia los lados vamos a tener la prensa, ¿no?, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Y hacia el medio vamos a tener, el recto abdominal, que también ya lo vimos, y el piramidal, que realmente son unos musculitos muy chiquitos que están en la parte baja, la pared posterior muscular, que no tienen mayor importancia, ¿no?, los piramidales. Este es el oblicuo externo, ¿ya? Hablando ya de los músculos de la prensa. Este es el oblicuo externo u oblicuo mayor, como quieran decirlo. ¿Dónde se inserta? Se inserta en las 8 últimas costillas y también se inserta en la parte baja, en la cresta ilíaca y en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Quién le da inervación al oblicuo externo? Son los últimos 5 nervios intercostales. Los últimos, acuérdense que los nervios intercostales son 12, ¿ok? Los 5 últimos le dan inervación a este oblicuo externo, sobre todo el último nervio intercostal, el 12º, tiene un nombre aparte, un nombre especial. Es el nervio subcostal. ¿Ok? No vayan a pensar que el nervio subcostal es un nervio aparte. No. Es el último intercostal. ¿Ok? Es el nervio subcostal. ¿Cuál es la acción? Prensa, ¿no? También, obviamente, se encargan de la expiración, es decir, se contrae cuando uno quiere eliminar el aire, ¿no? Expirar, ¿no? También tiene función. Deprimen las costillas y también deprimen el abdomen.
En realidad es casi la función común de los tres músculos de la prensa, ¿no? Ahí tenemos el oblicuo interno, que es el segundo músculo, está debajo del oblicuo externo. También se inserta en el ligamento inguinal, abajo, en la cresta ilíaca también, en la parte inferior, y en la fascia tóraco-lumbar, ¿ok? Y en el reborde subcostal, Inervación muy parecida al oblicuo externo, es decir, los 6 últimos nervios intercostales, y su función también es la prensa. Rota y también flexiona el tronco, ¿no? Rota y flexiona el tronco. Cuando digo flexión del tronco es esto, ¿no? Flexión del tronco. Cuando yo roto el tronco es esto, ¿no? Rotación del tronco, ¿ok? Esa es función del oblicuo interno, o también llamado oblicuo menor. De pasadita tenemos acá el recto abdominal, ¿no? Ahí está el recto abdominal. Se inserta, miren ustedes, acá abajo, en la sínfisis del pubis y en la cresta del pubis. Y arriba se inserta en la quinta, sexta y séptimo arcos costales o cartílagos costales, ¿no? También la inervación son los 6 últimos nervios intercostales, el nervio, o los nervios, mejor dicho, abdominogenitales mayor y menor, y su acción es la flexión y la inclinación del tronco, ¿no? Tronco, flexión e inclinación del tronco. Recto abdominal. Por eso que cuando queremos fortalecer esos musculitos, lo que tenemos que hacer es justamente ese ejercicio, ¿no? Los abdominales. Y luego, para terminar con los músculos de la prensa abdominal, tenemos el transverso. Como ustedes verán, son 3 músculos que están superpuestos, ¿no? Están superpuestos. El transverso se inserta nuevamente aquí abajo, en el ligamento inguinal, en la cresta ilíaca y en la aponeurosis lumbar, en la parte más posterior. Arriba se inserta en la 12ª costilla y en los últimos cartílagos costales, ¿no? Está inervado también por los últimos nervios intercostales, por el nervio subcostal, que ya le dije es el último intercostal, y su acción es nuevamente de prensa abdominal, igual que los oblicuos, y también intervienen en la expiración. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos los 3 músculos de la prensa descritos. La irrigación de la pared anterolateral del abdomen está dada por la arteria epigástrica superior, ¿ok?, que es rama de la subclavia, y por la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, ¿ok? Esas son las ramas que irrigan esta pared anterolateral del abdomen. La inervación, ¿quién se la da? Los 6 últimos nervios intercostales, eso ya lo hemos visto. Hay una rama también cutánea del nervio iliohipogástrico o abdominogenital mayor y el nervio ilioinguinal, que es el abdominogenital menor. Eso lo vamos a ver, este tema de los abdominogenitales, el mayor, que es el iliohipogástrico, o el menor, que es el ilioinguinal, eso lo vamos a ver cuando desarrollemos plexo lumbar, ¿ok? La última clase de este capítulo de abdomen es retroperitoneo. Ahí vamos a ver el plexo lumbar y ahí vamos a ver estos nerviecitos abdominogenitales mayor y menor, cuyas ramas, hay ramas de estos abdominogenitales que llegan hasta el testículo, por si acaso. Bajan de la región lumbar a través del conducto inguinal, ¿no?, llegan a los testículos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en esa última clase cuando hagamos retroperitoneo. Y también lo vamos a ver un poco cuando hagamos genital masculino. ¿Ok?
Bueno, ahí están los últimos intercostales, ¿no? El séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, ¿no? Que son los que inervan la pared. Y ahí están los nervios del plexo lumbar que yo les decía, que lo vamos a detallar en la última clase. Ahí está el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, más conocidos como abdomino genital mayor y menor. ¿Ok? También van a darle inervación a esta pared anterolateral del abdomen. Muy bien. ¿Tenemos clases hasta qué hora? Hasta las 12 creo, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué hora es? 9:44. ¿Perdón? 9:44. Ya, van a ser casi las 10. 10. Ya. 45. Ya, vamos a avanzar un poquito más Sí. para tomar un pequeño café, ¿ok? Y después terminar con el resto de la clase, ¿ok? Perfecto. Le pido máxima concentración. ¿Cuál es el músculo más superficial de la prensa? El oblicuo Oblicuo externo. Externo. Oblicuo externo, correcto. Muy bien. Abajo, en la parte inferior, el oblicuo externo, ¿dónde se inserta? Ya lo hemos desarrollado. En la cresta La cresta ilíaca. ilíaca. ¿Perdón? En la cresta ilíaca y en la espina ilíaca Cresta ilíaca, correcto. Y en la espina ilíaca antero Y en superior. el ligamento Inguinal. inguinal. Perfecto. Que no dijo espina Entonces la ilíaca, pregunta antero superior. es, ¿qué es el ligamento inguinal? Ese es el arco de Fallope. O sea, todo el mundo pensará que de repente el ligamento inguinal es otra cosa, es una estructura Es lo aparte, que es un ligamento que está aquí en la parte baja. No, 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 no. El ligamento inguinal, atiendan por favor, es una condensación, un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo Externo. externo. O sea, cuando el oblicuo externo llega en la parte más baja, se pone más grueso, más fuerte, se condensa, es un término que usamos mucho en anatomía, en medicina, y forma el ligamento inguinal. ¿Ok? Ahora, evidentemente, ese ligamento inguinal hacia la parte lateral se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior. Y en la parte más medial se va a insertar en el pubis. En el sínfisis. Sínfisis. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esta aponeurosis del oblicuo externo se va a poner más gruesa, se va a condensar en la parte inferior y voy a tener un punto de inserción lateral en la cresta ilíaca anterosuperior y voy a tener otro punto de inserción en la parte media en el pubis, se va a formar como un cordón, ¿cierto? Sí. Ya, ese cordón es el ligamento inguinal. Ah, sí. Es el arco de Por favor, tómenlo en cuenta. Eso es el ligamento inguinal. Es decir, el ligamento inguinal es la condensación. parte de la de la aponeurosis del oblicuo externo. Ya dijo otra. Punto. Ahí no hay discusión. Bueno, vamos a leer un poquito el texto. Es una fuerte hoja tendinosa. Estamos hablando de la aponeurosis del oblicuo externo, que se une en la parte media con la hoja del otro lado, ¿no? Claro, cuando se insertan los dos en el pubis, tanto la aponeurosis del derecho como del izquierdo van a confluir y van a juntarse ahí, ¿no es cierto? Por abajo, en la parte media, se inserta en el pubis, ya lo dijimos, y hacia la parte más lateral, en la espina ilíaca anterosuperior, formando, ¿qué? El ligamento inguinal. La condensación. El ligamento inguinal. Y ahora vamos a ver qué tan importante es el ligamento inguinal. ¿Ok? Dentro de la cirugía de abdomen, un capítulo aparte son las hernias. ¿Ok? Las hernias es un capítulo aparte. ¿Ok? Porque una hernia es una cirugía de pared abdominal. O sea, no es una cirugía intraabdominal, no, sino es de pared abdominal. ¿Ok? Y ahí
este ligamento inguinal cobra una importancia bastante grande, ¿no? Y como vamos a ver después. Entonces, el concepto que yo quiero que se lleve es que el ligamento inguinal es una condensación de la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Y ahí ustedes ven? Ahí está el ligamento inguinal. Claro, por eso. La parte más baja de la aponeurosis del oblicuo externo que se inserta En la espina. lateralmente en la espina ilíaca anterosuperior y medialmente se inserta en el pubis. ¿Ok? ¿Listo? Ya después vamos a ver qué tan importante es el ligamento inguinal. Cuando nosotros examinamos la región inguinal, vamos a encontrar un anillo, o un hiato, como quieran decirlo, anillo, hiato, orificio, no sé. ¿Ah? La mayoría de los autores le mencionan anillo. Bueno, vamos a seguir el amén. El anillo inguinal superficial es un orificio, es un hiato de forma triangular que se encuentra por encima en el extremo medial del ligamento inguinal. Es decir, si yo tengo el ligamento inguinal así, el anillo inguinal superficial está por encima del ligamento, ¿ok? En el extremo medial. ¿Por qué es importante este anillo inguinal superficial? Porque en el varón, por ahí sale el cordón espermático, que después lo vamos a ver y ustedes van a ver qué tanta importancia tiene el cordón espermático, ¿ok? Y en la mujer, que obviamente no tiene cordón espermático, por ahí va a salir un ligamento que es el ligamento redondo, el cual, mucho gusto, sí lo he conocido, pero no tiene mayor importancia, ¿ok? En realidad, cuando hablamos de ligamento inguinal y hablamos del conducto inguinal, que es lo que vamos ahora a hablar en lo que resta de la clase probablemente, eso es importante y es preponderante en los hombres, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el cordón espermático. ¿Y por qué es importante el cordón espermático en los varones? A ver, me gustaría escuchar la respuesta de Que una se dama. forman los tubos seminíferos. ¿Por qué es importante el cordón espermático? Ya los hombres. En el varón, obviamente. Se forman los tubos seminíferos. ¿Ah? Ah, sí, dile pues. ¿Qué? ¿Nadie sabe? El conducto ferenc. ¿Mm? Levante. Porque ahí en el cordón espermático va a haber un conducto. Deferente. ¿Cómo se llama ese conducto? Deferente. Eferente. Deferente. Conducto deferente. Pues conducto deferente. ¿Y qué va a pasar por el conducto deferente? El epidídimo. ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién transita por el conducto deferente? El epidídimo. Los espermatozoides, pues. Sí, o sea. Todos nosotros hemos pasado por el conducto deferente de nuestros papás. Deferente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se supone que cada uno de nosotros en algún momento fue espermatozoide, ¿no? Sí, bueno. ¿Ok? Y tuvo que pasar por todo el conducto deferente A la para poder a la llegar uretra. hasta el conducto eyaculador, ¿no es cierto? Y evidentemente salir hacia el exterior. A la uretra. Bueno, A la uretra. ustedes tuvieron muchos hermanitos, espermatozoides, pero solamente ustedes coronaron. ¿Quién corona? El mejor, ¿Y quién es la mejor, ¿Quién es? ¿sí? El más capaz, ¿no es cierto? El crema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Sí, no? doctor. Sí, correcto. Muy bien. Le faltó decir el crema. Doctor El Crema. Universitario Viva. Para que vean ustedes que la competencia, ni bien nacemos y hay competencia. Sí, está de Olvídense. crema todavía. Mira, mano, crema. Bueno, aquí estamos viendo la conformación
del anillo inguinal superficial. Ojo, aquí está el anillo inguinal superficial. Como ya dijimos, es un hiato, un orificio que está por encima de ¿quién? El ligamento inguinal. Del ligamento Inguinal. inguinal. En el extremo medial, ¿cierto? Perfecto. Tiene un pilar medial y tiene un pilar lateral. Y entre los dos pilares tienen unas fibritas que le llaman fibras intercolumnares, ¿no? Se llaman fibras intercolumnares. Ustedes saben que a veces los anatomistas somos muy prolijos, ¿no? Al momento de ponerle nombres a las estructuras, ¿no? Entonces tenemos el anillo inguinal superficial, está conformado, repito, por los dos pilares, pilar medial, pilar lateral y las fibras intercolumnares. Y a través de ese hiato, ¿qué están viendo ustedes aquí? Conducto espermático. El cordón espermático. Es decir, esa es una pelvis masculina. ¿Ok? Yo les digo algo, honestamente, para poder desarrollar la anatomía de la región inguinal, y no solamente eso, sino para poder desarrollar la anatomía de los órganos genitales en general, es 1000 veces mejor coger al varón que a la mujer. Y no es por machismo, es simplemente por criterios anatómicos, nada más. ¿Ok? Porque si nosotros, a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, y me gustaría que me ayuden, Me gustaría que me ayuden. Este cordón espermático, ¿para qué va a servir? Para que los... Claro, acá está el conducto deferente, que ya les expliqué, que es por donde pasan los espermatozoides. Pero, este cordón espermático, ¿para qué va a servir? Para que puedan descender, ¿quién? Espermatozoides. ¿Quién va a descender por aquí? Los espermatozoides. Vamos, chicos, ¿quién va a descender por aquí? Los testículos. Los testículos. Y los testículos al final se van a alojar en unas bolsas, Escroto. ¿ok? Que son las bolsas escrotales. ¿Ok? Pero yo les hago una pregunta. ¿Y qué pasa en las damas? Ligamento. ¿La gónada va a descender? Gónada me refiero a la glándula sexual, pues, ¿no? En este caso el varón es testículo y en el caso de la mujer es el ovario, pues, ¿no es cierto? ¿La gónada femenina va a descender? No va a descender. ¿Dónde se queda? El ligamento. Se queda dentro del abdomen, ¿no es cierto? Sí, pues, Ustedes van a tener una clase de aparato genital femenino. ¿Ok? Va a haber una clase al respecto. Muy bien. Ya entonces dicen, pero bueno, ya el testículo en el varón, el ovario en la mujer son equivalentes. Ya, perfecto. Muy bien. El varón tiene un órgano copulador. ¿Saben lo que es la cópula, no? sí. La cópula es pues el acto sexual, pues, ¿no es cierto? La cópula es la introducción del pene en la vagina, en pocas palabras. ¿Ok? Claro que, digamos, románticamente, si quiero proponerle a una dama tener intimidad, tendré que decir, pues, ¿quieres hacer el amor conmigo? Una cosa así, ¿no? Nadie se le va a ocurrir decirle, oye, flaca, ¿quieres copular conmigo? No cabe, pues, no cabe el término. Pero es demasiado biológico, ¿no? Muy anatomista. Muy bien. Romana. Entonces, ya, el pene es el órgano copulador en el caso del varón. Y díganme ustedes, ¿cuál es el equivalente del pene en el caso de las mujeres? El clítoris. El clítoris. El clítoris, pues claro. Te la sabes todas. Tú sí, ya te veo la cara. Ah, qué panda. Ya. Entonces, es el clítoris. El clítoris es como un pene chiquito. Es como un pene diminuto.
También es un órgano que se erecta, igual que el pene, igualito, pero chiquitito. La vagina es ¿Ok? cervix, ¿no? Y Sí, sí. en el caso de la mujer, debajo del clítoris va a haber como unos repliegues Cervix. mucosos, No, los labios. que es la puerta de entrada a la vagina. ¿Cómo se llaman esos repliegues mucosos? Los labios. Cervix. Los labios menores. Los labios menores, correcto. Ahora imagínense ustedes que una dama, esos labios menores no queden abiertos, sino se cierran. ¿Ok? Y ese clítoris crezca. Y los ovarios, en vez de quedarse dentro del abdomen, desciendan por el cordón espermático y ocupen ese espacio que cerraron los labios menores. Ya está. La mujer se transformó en hombre. Ahora entienden por qué yo les digo que es mejor estudiar la anatomía del varón primero y después ver la anatomía de la mujer. Porque nos guste o no nos guste, la conformación de los órganos pélvicos genitales en el varón es un poquito más elaborada en el caso de la mujer. ¿Ok? A eso me refería. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en la clase cuando hagamos genital masculino y genital femenino. Eso es un capítulo aparte. Acá lo único que quiero que quede claro es lo del anillo inguinal superficial. Ahora, ese anillo inguinal superficial, ¿de dónde viene? Obviamente que este anillo inguinal superficial está viniendo de dentro del abdomen. Quiere decir que dentro del abdomen debe haber otro anillo por donde pase ¿quién? Profundo. El cordón espermático. ¿Ok? Y ese anillo que está más o menos a unos 4 o 5 centímetros del anillo inguinal superficial, está más arriba, ahí no lo veo, porque la poneurosis del oblicuo mayor me lo está tapando. Ese anillo, ¿cómo se llama? Profundo. Anillo inguinal Profundo. profundo. ¿Ven? Facilito, facilito. Y ese anillo inguinal profundo es el que determina el trayecto que va a seguir el cordón espermático. ¿Y cómo se llama ese trayecto? ¿Cómo se llama ese trayecto que es más o menos de 4 o 5 centímetros? ¿Cómo se llama ese trayecto que está entre el anillo inguinal profundo, que todavía no lo vemos, y el anillo inguinal superficial, que ya lo están viendo? ¿Cómo se llama ese trayecto? El arco de Falopio, no me No, no es arco de- Ese es el conducto inguinal. Conducto inguinal. Entonces, ya lo estamos definiendo. El conducto inguinal es un conducto que nace en el anillo inguinal profundo y termina en el anillo inguinal superficial. Que en el varón, por ahí se conduce el cordón espermático, y en las damas, por ahí se conduce el ligamento redondo. Y listo, se acabó. Se acabó. Se acabó la clase. ¿Ok? Vamos a verlo. Antes de irnos a tomar un café, me van a disculpar ustedes, pero yo soy un cafeinómano empedernido. Ahí está. Anillo inguinal profundo, que ya lo hemos más o menos definido, está ubicado más o menos en el punto medio del ligamento inguinal y corresponde al punto en donde el cordón espermático perfora. Por eso le decía la importancia de la fascia transversalis, ¿no? La fascia transversal. Donde el cordón perfora la fascia transversalis, se mete en el conducto, ¿no? A través del anillo inguinal profundo, sale a través del anillo inguinal superficial y busca el escroto, pues la bolsa escrotal. ¿Por qué es importante que el testículo tenga esa migración? ¿Por qué es importante que el testículo tenga que salir del abdomen? Para que haya ¿Por qué? Por un tema de temperatura. Por un tema de temperatura. La espermatogénesis Se da en los tubos
digamos, no se favorece la espermatogénesis con una temperatura de 37,5 grados, que es la temperatura corporal. La espermatogénesis se da a una temperatura más baja, ¿no? 35, 36 grados, ¿no? Digamos, de temperatura. Entonces, evidentemente, por eso que los testículos tienen que estar fuera del abdomen. Tienen que estar fuera del abdomen. ¿Ok? Bien, esa es la razón. Esa es la razón. Ahora, la pregunta es, si eso no fuera razón, ¿los testículos podrían haberse quedado dentro del abdomen? Sí, tranquilamente. Podrían haberse quedado dentro del abdomen y se hubieran evitado tanto tránsito, pues, ¿no? Tanto tránsito, ¿ok? Pero lamentablemente acá es un tema biológico y es un tema de temperatura, ¿no? Entonces aquí ya están viendo ustedes, ay, este chico que trajo el puntero, ¿sí, no? Sí. ¿Dónde lo he puesto? Ahí está, doctor. Delante. Doctor, delante de usted. Bueno, no sé, Doctor. yo lo encontraré. Doctor. Acá está. Ya, entonces, esto hay que ponerlo acá. Antes de irnos al café, con esto terminamos, ¿ya? Con esto terminamos. Ya. Ahora sí. Miren. ¿Qué es esto? El anillo inguinal Anillo inguinal superficial. ¿no es cierto? ¿Qué es esto? El cordón espermático. Cordón espermático que se está yendo ¿a dónde? A las bolsas escrotales, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es esto de acá que estoy traccionando acá con una pinza? El cordón. Es el cordón espermático, pues, ¿no es cierto? Ya, ¿y esto qué sería? La fase transversa. No, es el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo. Por eso nosotros decimos que el conducto inguinal, ojo, conducto inguinal es el trayecto que va desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. ¿Ok? ¿Y qué viaja a través del conducto inguinal? El cordón espermático en el varón o el ligamento redondo en la mujer. ¿Ok? Y para que este cordón espermático pueda salir del abdomen, tiene que perforar una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? La fascia transversalis o fascia transversal. Y listo. Ahora, les doy un dato adicional. ¿Ok? Esto es para conocedores nomás, ¿ah? Cuando el cordón espermático desciende, obviamente desciende con el testículo, se jala, por decirlo de alguna manera, se jala algunas fibras musculares. Le roba fibritas musculares al músculo transverso del abdomen. Entonces, ¿para qué hace eso el cordón espermático? ¿Para qué se jala fibras musculares? Para la contracción. Para formar un músculo que envuelve al testículo. ¿Cómo se llama ese músculo? Cremaster. Cremaster. ¿Ok? ¿Y el cremaster sirve para qué? Para que el testículo ascienda, o sea, suba cuando el clima es muy frío, o descienda cuando el clima está muy caluroso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les repito, la temperatura de los testículos tiene que estar bien reguladas para que se pueda dar la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces, cuando el cordón espermático desciende con testículo, se está jalando parte de la fascia transversalis y se está jalando parte de las fibras musculares del músculo transverso. Y eso lo van a ver ustedes,
o lo vamos a ver, porque yo voy a hacer esa clase que es la última, Genital masculino. cuando hagamos aparato genital masculino. Cremaster. ¿Ok? Ahí lo van a ver. ¿Ok? Listo. A ver, ¿cuál sigue? O ya. Bueno, ahí está el anillo inguinal profundo, está la fascia transversalis. Y bueno, y al final, ya para coronar el tema, es algo que ya lo hemos mencionado. La clase ya la hicimos, ya. Esto solamente para que ustedes rebobinen lo que ya hemos hablado. ¿Qué cosa es el conducto inguinal? Es un conducto de trayecto oblicuo de más o menos 4 a 5 centímetros, ¿no? Que se inclina hacia abajo y hacia adelante, ¿no? En forma oblicua, ¿no? De arriba a abajo y de un poquito de atrás hacia adelante, ¿no? Hacia la parte media. Y es paralelo al ligamento inguinal. Va desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. Yo creo que ese concepto ya le quedó claro a todos. Ya lo hemos visto en imagen y ya lo hemos explicado. ¿Ok? Sí, claro. Por lo tanto, podemos continuar. Nuevamente, la misma imagen, la que ustedes ya lo han visto. Y acá está. ¿Qué contiene el cordón espermático? Claro, evidentemente, el contenido del conducto inguinal es el cordón espermático, correcto. ¿Pero qué contiene el cordón espermático? Arteria testicular. Arteria. La arteria testicular, Rama de la aorta. que es rama de la arteria aorta y que va al testículo, obviamente. Abdominal. La arteria deferencial, que es rama de la arteria vesical inferior, que también va al testículo o al conducto deferente en todo caso. La arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior, ¿ok? Y que va a alimentar a este músculo cremaster que les decía, que es el que se encarga de regular el ascenso o el descenso del testículo. Va a contemplar ramas nerviosas también, ¿no? Del nervio ilio hipogástrico o abdómino genital mayor, del ilio inguinal o abdómino genital menor y del génito femoral. ¿Qué más va a contener? El músculo cremaster y evidentemente la vedette. ¿Cuál es la vedette? El conducto deferente. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar los espermatozoides. ¿Ok? Como ya les dije, todos hemos hecho ese recorrido, todos. ¿Ok? En el organismo de sus papás. Literal. Peritoneo. Muy bien, chicos. Primera parte de la clase. Ya hemos hablado de pared abdominal. Ahora sigue Y ahora vamos a entrar en la segunda parte de la clase, ya el contenido intraabdominal, o sea, lo que hay dentro del abdomen. ¿Ok? Listo, un cafecito y regresamos. peritoneo.